Bueno, señores, buen día. Empezamos. Sean todos bienvenidos al webinar Solución para Manejo de Facturas por Proceso Automatizado. Nosotros de Rave nos quedamos muy contentos de tenerlos a todos en esta mañana. Me gustaría presentarles nuestro equipo que estará con nosotros a lo largo de la presentación. Mi nombre es Marcos Glinke, soy presidente de Rave. Están también con nosotros el señor Mario Arteta, gerente comercial con su equipo. Y también está con nosotros la señora Tamara Amarilla, que es ayudante general de órdenes de Rave. Es importante decir a todos que este webinar va a ser grabado y después publicado en las redes sociales de Rave para que también otras personas puedan asistir al webinar en los próximos días. A lo largo de la presentación, cuando tengan dudas, pueden pasarnos sus preguntas por el chat de la plataforma de reuniones virtuales. La señora Tamara les estará leyendo y siempre que sea posible vamos a aclarar las dudas en el momento. ¿Ok? Yo comparto mi pantalla para empezar la presentación. Bueno, el proceso de recepción de factura o de manejo de facturas es algo que está justo en el límite de la compañía, que es la relación de un comprador con un proveedor, y el proceso trata de cosas que están dentro del límite de una compañía que compra y afuera del límite también. Y la idea más general que hay es que una factura que viene del proveedor se va a registrar en el sistema financiero de la empresa, en el departamento financiero normalmente. Pero este proceso se podría decir que es un proceso simple de recibir una factura y programar el pago de la factura y archivar la factura. Todavía, al recibir la factura hay que obtener los datos de la factura. Y eso no es algo que viene pronto. Normalmente hay que, por ejemplo, tipear o leer al menos los datos que están por la factura. Y ahí empiezan a, por ejemplo, en algunos casos ocurrir errores. Y los errores hay que manejar y manejar los ajustes también. Entonces, algunas veces la factura tiene que volver al proveedor, tiene que anular la factura y hacer otra en sustitución. Algunos casos, cuando no hay errores, por ejemplo, tiene que hacer la verificación del provimiento. Y normalmente el provimiento es un suministro que se hizo a un departamento de la empresa que no es el departamento que está manejando las facturas. Y ahí otra vez podrían también tener algunos errores, algunas diferencias. Por ejemplo, el provimiento fue parcial o el provimiento se hizo con un precio unitario que sea distinto de lo que está por la orden de compra, o la cantidad no corresponde. Entonces, de la verificación también puede tener errores para ajustar por la factura. Y en algunos casos también es necesario hacer la aprobación por el monto de la factura normalmente. Entonces, hay que tener una aprobación especial para hacer el pago de la factura. Entonces, el proceso no es que sea tan directo y tiene sus pasos y tiene sus preocupaciones también. Al final, después de programar el pago de la factura tiene que quedarse archivada porque es un respaldo fiscal y un respaldo administrativo también para la operación de la empresa. Ahora, por estos días, empezamos a ver en Paraguay la llegada de las facturas electrónicas. Y con eso, el proceso de manejar las facturas de proveedores se queda como que duplicado. Porque además de tener la factura convencional, que puede ser impresa o hecha a mano, ahora tenemos también la factura electrónica, que viene y tiene que ser manejada en el mismo proceso de recepción de facturas. La factura electrónica tiene su parte que es totalmente digital, que es un archivo digital con los datos de la factura,
y tiene también la representación física de la factura electrónica, que es como si fuera una factura impresa. Todavía la representación no tiene su valor fiscal y legal, es solamente una representación. El valor legal y fiscal sigue siendo el archivo digital. Entonces, el proceso tiene que tratar también el archivo digital y generar un archivo con el historial de las facturas digitales. Todavía, en este momento en que estamos empezando con las facturas electrónicas, lo que ocurre muchas de las veces es que la gente utiliza la representación física de la factura electrónica de la misma forma que una factura convencional impresa. Y ahí se trata todo como si fuera una factura de papel. Y la razón de hacer eso es muy simple de comprender, es porque realmente es difícil manejar un proceso duplicado físico digital. Y entonces lo que las empresas hacen es manejar un solo proceso, que es un proceso por papel, por documentos, y no manejar de una forma adecuada el proceso digital que tendría que ocurrir. Bueno, entonces el proceso, de una forma resumida, es recibir la factura, obtener y verificar los datos de la factura, manejar los errores y las excepciones, manejar las verificaciones y las aprobaciones, registrar la factura en el sistema financiero, archivar la factura, las físicas y las digitales, y monitorear todo el proceso. Y como entrada hay las facturas convencionales, que pueden ser impresas por sistema o escritas a mano. Y también hay las facturas electrónicas por el archivo digital netamente y también por su representación física. Excúsense. Y como salidas de este proceso hay el registro en el sistema financiero para pago de la factura y los archivos para uso administrativo y fiscal que tienen el historial de las facturas para búsquedas o consultas o para rendición de cuentas al gobierno. Al final lo que se busca es un proceso automatizado de manejo de facturas que tiene la posibilidad de recibir facturas, las convencionales y las digitales, las electrónicas, como si fuera la misma cosa, y al final generar el registro en el sistema financiero y los archivos historiales de facturas, sean ellas físicas o digitales, las convencionales o las digitales. Eso es lo que se busca realmente. Pero hay una pregunta que tenemos que hacer, es ¿por qué realmente tiene alguna ventaja o por qué se busca automatizar el proceso? Hay algunas respuestas. Algunas se aplican a una empresa, otras respuestas son más importantes para otras empresas, pero en general las respuestas son las que están ahí. La primera podría ser de hacerse de las tareas repetitivas y de bajo valor agregado. Entonces poner las computadoras para hacer. Y podríamos decir, deje que la computadora lo haga, para no poner gente haciendo un trabajo que se podría hacer con una computadora. Otra razón puede ser crear un proceso que esté bajo control, porque controlar un proceso financiero en una empresa es algo muy, muy vital para la empresa, es de una extremada importancia. Y el control tiene que ver con la velocidad, no es nada sin control. Realmente cuando hablamos de procesos del área financiera, lo más importante es el control, y la velocidad puede en algunos casos generar incluso problemas. Bueno, se busca también acelerar el tratamiento de los casos convencionales, los casos más comunes, los casos que están todos perfectos, que son mínimamente 80%, y entonces como están perfectos, consumen solamente 20% de la energía de la gente que trabaja en este proceso. Pero también es importante mejorar la gestión de los casos especiales, los que requieren aprobaciones, comprobaciones, excepciones o los que tienen errores. Y eso sí son menos como cantidad, pero consumiendo el 80% de energía de la empresa. Eso, si hablamos 80-20, 20-80, como una curva llamada curva de Pareto, que es para describir el esfuerzo y la cantidad de casos.
Otra razón es concentrarse en lo que realmente importa. Un proceso bajo control y monitoreo se puede subcontratar. Entonces, para la empresa lo más importante es tener una buena relación con sus proveedores y tener sus cuentas bien manejadas. Pero el trabajo más operacional, eso no es parte del enfoque principal de la empresa. Entonces, eso se podría subcontratar o tercerizar. Pero para tercerizar o subcontratar es importante tener un proceso bajo control y monitoreo. Otra razón es mejorar la trazabilidad y por lo tanto mejorar el aprendizaje y la adaptabilidad, porque es de las repeticiones que se genera inteligencia en las empresas. Entonces, si un proceso se repite muchas veces y se repite de una forma bien hecha, entonces la empresa dice aprende con su propio proceso y puede mejorar su resultado. Pero también la adaptabilidad, porque una vez que el proceso está muy bien manejado y controlado, entonces se puede adaptar el proceso con más seguridad. Bueno, al final es importante automatizar para poder preservar la historia y facilitar la rendición de cuentas. Entonces, estas son las razones de por qué automatizar un proceso de recepción de cuentas. Pero, ¿dónde hay oportunidades para poner automatización? Y esto es un poco de lo que Rave propone, brinda al mercado con sus servicios y sus tecnologías. Y ahí traemos para ustedes, vamos después presentar un poco de eso, cuáles son las posibilidades que hay de mejorar el proceso de manejo de facturas, poniendo tecnología de automatización para manejo de facturas. Entonces, en la primera etapa, que es recibir la factura, se podría cambiar el proceso de dos formas distintas. La primera sería recibir facturas, las convencionales, después de digitalizadas, y también las electrónicas, a través de un correo electrónico automatizado. Y ahí después vamos a presentar a ustedes un poco lo que es la solución Iris XMail Fetcher, que es una solución que viene desde Europa, y Rave tiene eso como una oferta para brindar al mercado, que permite manejar cuentas de correo electrónico que pueden recibir facturas 24 horas al día y se manejar de una forma totalmente automatizada, sacando las facturas de los correos y procesando las facturas también. La otra opción de mejorar la recepción de factura es digitalizar justo al recibir las facturas convencionales como primera actividad para tornar todo el proceso digital. Y ahí es importante tener un gestor de contenido digital y en nuestro caso utilizamos el sistema SGDA, que es un sistema propietario. Esto también lo vamos a presentar muy rápidamente después a ustedes. Para obtener y verificar los datos de la factura también se puede tener la ayuda de sistemas de automatización. El sistema Iris Extract puede hacer la automatización de la extracción de los datos de la factura. Entonces, una vez que la factura llegó y puede ser procesada, el sistema hace la extracción automatizada, que puede disminuir de una forma significativa la cantidad de gente que tiene que tipear los datos de la factura. Entonces, con eso, incluso la verificación de los datos que se hizo la extracción es una verificación más sencilla, más rápida, con mejor calidad, porque es bajo control y bajo gestión del sistema. Y ahí sí también se podría tener como opción la subcontratación de esta operación de verificación de los datos, porque bajo control del sistema Iris Extract, la verificación de los datos se queda como una operación más que manual solamente. Para manejar los errores, las excepciones, las verificaciones y las aprobaciones, se puede utilizar flujos automatizados. Y ahí la tecnología que se utiliza son sistemas de gestión de procesos de negocio. Y entonces, por ejemplo, cada excepción se quedaría bajo
un proceso completamente controlado y que se queda a gestión de un sistema que hace propiamente la gestión de procesos. Entonces, los casos de, por ejemplo, quedarse sin respuesta para un error o para una excepción o para una aprobación, por ejemplo, y con esto generar retrasos de pago de factura o retrasos con el proveedor, eso se quedaría bajo una gestión y mejorando entonces el control y la respuesta, el resultado. Finalmente, es importante registrar la factura en el sistema y ahí otra vez se puede tener la ayuda de sistemas haciendo la integración de sistemas. El Iris Extract, por ejemplo, puede hacer la exportación del procesamiento de una factura para distintos sistemas de una forma estandarizada o de una forma específica, como es el caso del sistema SAP, que es un sistema mucho utilizado por grandes empresas, pero también se podría hacer integración con sistemas contables, por ejemplo, generando planillas que se puede importar en el sistema contable o generando archivos con los datos que el sistema hizo la extracción y la verificación para que entonces los datos puedan ser importados en el sistema financiero. De la misma forma, el sistema IRIS se conecta de una forma muy tranquila con el sistema de automatización de procesos, que es Camunda, y entonces cuando hay una excepción, el proceso de Camunda empieza a manejar la excepción y con eso se puede tener el proceso bajo control sin tener problemas con las excepciones. A lo largo de todo el proceso, lo importante también es generar datos para monitoreo. Y los datos de monitoreo pueden ser de dos formas. Uno que es para monitoreo en tiempo real de cómo está la operación de manejo de facturas y otro es para generar datos de historial para que después se pueda hacer un análisis del proceso y tomar decisiones de cambio del proceso o alguna decisión más administrativa interna para ayudar el proceso a generar mejores resultados. Finalmente, es importante archivar las facturas físicas y digitales porque el proceso puede manejar las dos facturas físicas y digitales, aunque las facturas físicas se queden digitalizadas. Las físicas, lo mejor sería guardarlas por el tiempo que requiere las leyes, y las electrónicas se tienen que guardarse en formato digital, en formato electrónico todavía. Y todavía las facturas digitales o las facturas electrónicas y las físicas tienen que estar conectadas también con el sistema financiero, porque el respaldo de las operaciones financieras al final son las facturas que están guardadas de una forma digital o de una forma física en algún lugar. Entonces, para eso es importante tener un gestor de contenido, un sistema gestor de contenido para tener las informaciones disponibles y a las manos del departamento financiero. Bueno, el monitoreo del proceso entonces trabaja con dos tipos distintos de datos. Uno que es en tiempo real para decir cómo le va la operación de manejo de facturas y otro que son datos historiales, que es como por ejemplo decir cuál es la cantidad de facturas que se manejó el último mes o cuál es el monto total que se manejó en facturas por el último mes o por región o por departamento o por tipo de compra de servicios, de productos, de todo más. Entonces, esto es una parte de inteligencia artificial, inteligencia de negocio, de inteligencia de negocio que permite conocer, que los gerentes puedan conocer mejor la operación y hacer sus análisis y tener sus propias decisiones con base en eso. Entonces, con eso se ve que hay distintos puntos en el proceso donde se puede poner tecnología de automatización de proceso para ayudar a la gestión del proceso de manejo de facturas. Ahora yo voy a cambiar, voy a cerrar mi pantalla acá porque vamos a pasar a una presentación bastante resumida de cómo es el sistema Iris Extract que hace la extracción automatizada de datos de facturas y después también vamos a presentar un poco lo que es el sistema Iris XML Fetcher
que trata de la gestión automatizada de correo electrónico para recepción de facturas. Y finalmente vamos a presentar también cómo se quedan las facturas en el gestor de contenido digital SGDA, que es el sistema que nosotros brindamos al mercado. Ahí le escuchamos perfecto. Ok. Disculpa, señores, tuve problema con el audio acá, pero ahora volvemos. Ok, entonces esa es la interfaz del sistema Iris Extract para la parte de verificación de las facturas que se están bajo procesamiento. A la izquierda tenemos la estructura de los documentos que están bajo procesamiento. Al centro está la factura que se va a procesar y a la derecha los campos que se va a producir la extracción automatizada. El primer campo que está ahí arriba es el RUC del proveedor y ven que hay un cuadradito amarillo y esto nos dice que el reconocimiento del RUC se hace bajo un recurso de inteligencia artificial que se llama dactilograma, que es una forma que el software, aplicando inteligencia artificial, reconoce la factura por la logo o por la parte fija de la impresión de la factura. Y ahí con eso puede reconocer el RUC y el nombre del proveedor. Además, los otros campos que están ahí, por ejemplo, el número del comprobante, el sistema reconoce automáticamente desde la factura. Ya se puede agrandar un poco la factura que está al centro, porfa. Bueno, la fecha del comprobante, por ejemplo. La forma de pago, eso todos son campos que son configurables, entonces se puede generar los campos. Para cada campo de estos que se va a hacer la extracción automatizada, el sistema tiene una estrategia de búsqueda que como regla general es como una lectura humana. Empieza por arriba a la izquierda y va leyendo la factura, la imagen de la factura hasta la derecha abajo. Y donde hay los datos que tiene que llenar por el campo, el sistema va sacando y poniendo por los campos. Eso hace de una forma automatizada. Ahora, si pasamos, por ejemplo, a los detalles de la factura, por favor, Jean, cambia para los detalles, sí. Mira, abajo tenemos una planilla donde se quedan los datos que el sistema pudo extraer de una forma automatizada. Algunos de estos datos, por ejemplo, el número de la orden, acá nosotros estamos utilizando, como para aclarar solamente, para ejemplo, estamos utilizando el número del timbrado. Pero cuando la factura tiene una orden de compra, el sistema puede puede extraer la orden de compra y conectar con los datos de la orden de compra del sistema financiero. Claro, para eso hay que tener una integración de los sistemas. Y con esta orden de compra también se puede generar la cuenta contable donde se va a registrar la compra. Entonces es el campo GL Account que está ahí. Y este campo de cuenta contable se puede determinar a partir del texto de la descripción del artículo. Se puede determinar también por la orden de compra o se puede determinar por un código del artículo, por ejemplo, el código Mercosur que hay normalmente conectado a muchos de los productos que nos manejamos por las facturas. Entonces, eso es decir que, por ejemplo, al procesar una factura, se puede de una forma automatizada determinar cuál es la cuenta contable donde se va a registrar la compra. Por estos campos también que tiene el monto, la cantidad y el monto total, se puede aplicar reglas de verificación, como por ejemplo, si un ítem tiene como 10.000 guaraníes como precio unitario, pero son 5 cantidades, el monto total tiene que corresponder a 50.000 guaraníes, y entonces el sistema puede hacer este chequeo y decir
netamente si hay un error. Por ejemplo, ya creo que si cambias el monto total de 150 para otro monto, va a generar una mensaje ahí de error. Mira, abajo dice que el monto total no corresponde al precio unitario multiplicado por la cantidad. Entonces el sistema ya hace las verificaciones de una forma automatizada. Bueno, volviendo a la pantalla principal, ya, por favor. Ahí, entonces, esta interfaz es para hacer la verificación de los datos. Como la extracción de los datos se hace en una gran parte de una forma automática, la cantidad de gente que es necesaria para completar los campos se reduce de una forma dramática. Entonces es como decir que se puede tener un ahorro de unos 70-80%, en algunos casos aún más que 80% en mano de obra para tipear datos. Entonces esto es un sistema que puede ayudar a mejorar la calidad del tipeo, de la extracción de los datos, puede mejorar el costo de esta operación y puede mejorar la velocidad, porque el sistema hace la extracción 24 horas al día, se llegan las facturas van a ser procesadas y solamente se quedan por la interfaz de verificación las facturas que tienen algún problema, por ejemplo, un campo que no se pudo sacar o alguna información que se hizo una extracción mala. Entonces eso se va para la interfaz de verificación humana. Entonces hay que tener operadores para hacer las verificaciones de los datos. Bueno, creo ya podemos pasar entonces a la parte de XMailFetcher para presentar la parte de procesamiento de correos electrónicos por un recurso de automatización. Y creo Julio va a hacer la presentación ahora de esta parte. Acá Julio está armando un correo como si fuera, por ejemplo, un proveedor. Entonces va a enviar un correo con una factura adjunta para un correo electrónico que está bajo el monitoreo del sistema, que en este caso es pruebas@rave.com.py. Entonces es un correo que tiene como lector de esta caja de correo el sistema XMailFetcher, que recibe los correos y procesa el correo electrónico, y eso también 24 horas al día. Por favor, envíe entonces el correo. Ahora vamos a ver si esa está el panel de monitoreo de XMailFetcher, que se queda aguardando la llegada de correos, y cuando identifica que llegó un correo, empieza a procesar el correo para sacar las facturas que vienen adjuntas. Entonces esta es una operación que puede, por ejemplo, mira, ya empezó a reconocer el correo. Entonces va procesando el correo que llegó para sacar la factura que viene adjunta, y después conecta directamente con el sistema de extracción de datos, que es Iris Extract. Vas a poner ahí, Julio. Entonces el XMailFetcher recibe los correos que tienen facturas adjuntas, saca las facturas y conecta directamente con el sistema de extracción de datos, que es la interfaz de verificación. Julio, ¿por el cockpit se podría ver o no? ¿Qué le parece? Ok. Este es el panel principal de gestión del sistema, donde se puede ver las colas de trabajos que hay para hacer. Entonces hay, por ejemplo, ahí tenemos 2 facturas que están para verificación, hay 3 que están ya para exportación. Entonces es un sistema tiempo real que presenta cómo está la operación de manejo de facturas en una determinada empresa.
podemos volver a la extracción, entonces al Verify, por favor. Sí, ahí. Entonces ahí está. Ahí está. Sí, ahí está la factura que vino por correo, entonces, que ya se procesó, ya está disponible para la extracción como la última que presentamos. ¿Ok? Entonces, mira, la posibilidad de utilizar el XML Fetcher es que, por ejemplo, a cualquier tiempo el proveedor puede generar las facturas e enviar, y las facturas se quedan recibidas por el XML, por la solución XML Fetcher, se quedan procesadas y, si es necesario, se quedan por la cola de verificación humana de los datos para que cuando hay gente disponible se pueda hacer la verificación de la extracción. ¿Ok? Julio, tenemos también la parte del gestor de contenido digital para presentar cómo se quedan las facturas después de procesadas. Bueno, ese es el gestor de contenido digital donde se quedan las facturas después de recibidas, procesadas y exportadas. Entonces, es como tener una integración de la plataforma de procesamiento de facturas. Y cada factura procesada se queda disponible entonces con su imagen y sus datos para que se pueda hacer consultas después. Si puede, Julio, por favor, abrir uno. Sí, ese. Ahí está la factura y están los datos de la factura que vinieron del sistema de extracción automatizada y se quedan ahí disponibles como si fuera una biblioteca digital de facturas ya procesadas, que entonces es una herramienta bastante importante para el departamento financiero o departamento de compras para hacer búsquedas en los archivos digitales. Bueno, ok, Julio. Entonces, yo voy a retomar ahora para hacer la parte final de la presentación. Bueno, pero acá es un webinar, entonces no se puede presentar con muchos detalles porque tardaría muchísimo para hacer eso. Entonces hicimos una presentación bastante rápida de cómo, por ejemplo, utilizamos algunas de las tecnologías para hacer un proceso automatizado de manejo de facturas. Pero cada uno de los señores que tiene su responsabilidad en el departamento financiero, departamento de compras o de tecnología, por ejemplo, pueden preguntarse ahora, pero ¿cómo empezamos? ¿Cómo se puede tener una visión más detallada y más completa de cómo tener un proceso automatizado de manejo de facturas? Pero entonces la sugerencia que hacemos es podemos trabajar de una forma conjunta haciendo un relevamiento y un análisis del proceso de recepción de facturas en sus empresas. Después podemos hacer algunas discusiones de opciones de solución. Por ejemplo, si utilizamos el XML Fetcher, una solución que se podría implementar es, por ejemplo, el proveedor puede enviar su factura digitalizada por correo electrónico. Ustedes pueden recibir la factura de una forma automatizada, hacer la extracción de una forma automatizada, pasar por la verificación de los datos por ustedes mismos o por una operación tercerizada y volver al cliente con una aprobación previa de la factura, una aprobación anticipada de la factura antes del proveedor enviar las mercaderías, por ejemplo. Entonces, como decir al proveedor, sí, esta factura está bien, puedes traer las mercaderías y te voy a aprobar la factura. Entonces, esa es una opción de solución que se podría discutir, pero hay muchas otras más, que es, por ejemplo, si utiliza o no la solución de correo electrónico automatizada, si se va a utilizar o no el servicio tercerizado de verificación, si se va a utilizar o no la guarda física de documentos, o si se va a utilizar la guarda digital de documentos. Entonces, todo eso son opciones que se puede discutir en conjunto al relevamiento y el análisis del proceso de recepción de factura. Después se puede armar una prueba o un test piloto de la solución que se armó para que se pueda demostrar a ustedes cuál es realmente la operatividad, cuál es el ahorro que se puede tener de trabajo, cómo se puede mejorar la calidad, cómo se puede ahorrar plata con mano de obra, por ejemplo.
para tener la solución automatizada de proceso. Y después una discusión de propuesta comercial. Estas etapas presentadas ahí no tienen costo. Nuestro departamento comercial puede conducir con ustedes, no hay problema. Y la propuesta comercial en el modelo de RAVE es como sin inversión, es como operación como servicio. Solamente hay que pagar por lo que se utiliza realmente. Entonces, si se procesa 10 facturas, se paga por 10 facturas. Si se procesa 1000 facturas, se paga por 1000 facturas. Entonces, no hay que hacer inversión en software o en hardware, no hay que hacer inversión para el proyecto, algo así. Entonces, es una forma bastante tranquila de empezar a tener un proyecto o tener una automatización del proceso de manejo de facturas por una parte de las facturas, por una parte de la empresa. Eso hay opciones distintas que se puede hacer. Pero lo importante es que los modelos comerciales que tenemos son sin inversión. La gran mayoría de los casos son sin inversión. Entonces, como solamente pagar por la operación. Pero al final, la pregunta también puede ser, ¿por qué RAVE? RAVE es una empresa que está hace 6 años en el mercado paraguayo, dispone de toda la gama de herramientas tecnológicas y profesionales cualificados para implementar estas tecnologías, dispone de toda la infraestructura para servicios de gestión de documentos y de datos también, tiene experiencia de casos de Brasil y Paraguay. Ustedes seguro conocen que Brasil pasó por la implementación de factura electrónica hace unos pocos años y muchos de los problemas que las empresas de Brasil enfrentaron, nosotros también manejamos acá en Brasil, porque yo estoy hablando de Brasil. Y la experiencia que nos pudo generar acá, estamos ahora llevando a Paraguay, que empieza con factura electrónica ahora. Está empezando. La solución que se utilizó mucho acá en Brasil es muy similar a esta que estamos presentando, que presentamos hoy. Una otra razón de por qué RAVE es porque el modelo de negocio que tenemos es como operaciones como servicio, o sea, no se requiere inversión, entonces es muy fácil empezar, muy rápido y tranquilo. Incluso no es necesario tener muchas justificaciones para el departamento o para el directorio de la empresa, como decir cuánta plata necesitamos o cuánta plata va a ser necesaria por el proyecto. Y RAVE es una empresa muy responsable con las informaciones de sus clientes. Nos manejamos súper bien con eso, pero para demostrar eso de una forma muy objetiva y muy abierta al mercado, nosotros estamos haciendo la certificación de la ISO 27001, que es el sistema de seguridad de gestión de información de clientes. Entonces, algún tiempo más vamos a tener la certificación ISO 27001, que, segundo escuché hace algunos días, algunas semanas, va a ser la primera empresa de este rubro a tener la certificación en Paraguay. Este es un poco de lo que es nuestra estructura para manejar las informaciones de ustedes. Entonces tenemos una estructura física muy buena y tenemos una estructura digital que es suficiente también, pero si el cliente tiene su propio data center o quiere tener un data center, un otro data center de su elección, no hay problema, podemos manejarnos también por el data center que el cliente elige. Nosotros tenemos también un concepto de respetar muchísimo las personas, entonces nuestros empleados tienen un ambiente que nosotros decimos un buen lugar para trabajar, porque nos manejamos no solamente con la parte más laboral, pero también con la salud mental de la gente, teniendo como, por ejemplo, un grupo de canto coral o tratando de la parte de capacitación de la gente. Este es un poco de nuestro team, donde tenemos una política de puertas abiertas con toda la gente, donde la gente puede participar de la administración, haciendo preguntas, sugerencias y todo más, y compartir tiempos entre los compañeros. Bueno, nosotros estamos finalmente ubicados en Luque, en Barrio Cuarto Barrio, cerca de Comebol. Acá está mi contacto de correo electrónico, se pueden por favor entrar en contacto a cualquier tiempo, y acá están los contactos de nuestro equipo
comercial, empezando con Dr. Mario Arteta, que es director comercial, después Grecia, Karen, que son agentes comerciales a disposición de ustedes, y finalmente Tamara, que es la asesoría de la presidencia. Me gustaría agradecer a ustedes todos por el tiempo, por la oportunidad de presentar un poco lo que es RAVE y lo que es el proceso automatizado de gestión de facturas. Y ahora tenemos un tiempo para preguntas, para dudas. Si por favor tienen dudas, preguntas, pueden por favor poner por el chat de la plataforma, que la señora Tamara está disponible para recibir las preguntas, y vamos a aclarar todas a la medida del posible. Bueno, si no hay preguntas, no hay dudas, entonces yo voy a agradecer, ¿no?, otra vez la presencia de todos y el tiempo que dedicaron a esto, y otra vez RAVE está a disposición de ustedes para aclarar dudas a través de nuestros contactos por teléfono, por correo, por el sitio web. Y entonces cerramos la transmisión en este momento, y ojalá tengamos la oportunidad de tenerlos para los próximos webinars que vamos a hacer, que van a tratar de otros temas relacionados también a tecnologías para la gestión de información. Muchas gracias a todos, que tengamos todos un buen día de trabajo.